Paz de Cristo, hermanos. Súbele unas 3 rayitas más. Paz de Cristo. Bueno, muy bien. Vamos a estudiar la palabra de Dios unos minutos antes de que pasemos a los bautizos. Amén. Ahorita, cuando ya vaya a hacer los bautizos, vamos a traer a los niños de la escuelita. Amén. Y los vamos a parar acá enfrente a los niños para que vean. Porque siempre los niños están atrás, no ven. Amén. Muy bien. Vamos a abrir nuestra Biblia en Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 5. Segundo libro de Reyes, capítulo 5. 1 al 3, Segundo de Reyes 5, 1 al 3. Dice: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Dios salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha la cual servía a la mujer de Naamán. Esa dijo a su señora: si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. ¿Están ahí conmigo? Muy bien. Vamos al versículo 9. Vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Naamán se fue enojado, diciendo: aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará al Señor, a su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar, y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? Cuanto más diciéndote: lávate y serás limpio. ¿Están ahí? Dice el 14: él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Amén. Muy bien. Dice la palabra de Naamán, un hombre que padecía de lepra. Todo su cuerpo cubierto de lepra se estaba desprendiendo y él pus había en su cuerpo de tanta lepra que tenía. Pero dice ahí en el versículo 1, Naamán era ¿qué? General del ejército. ¿Están acá despiertos? Era general del ejército. Tenía a cargo todo el ejército. Tenía el defecto que estaba leproso. Y dice que cuando llega a ver al profeta de Dios, el profeta le dice: ve y haz esto. ¿Sabe que un general pues no está acostumbrado a recibir órdenes? Él está acostumbrado ¿a qué? A darlos. Y cuando ve que este hombre ciego, era el profeta de Dios, le dice: ¿sabes qué? Vete a zambullir. No le dio honores, no lo recibió con una comida: ven, acércate, pasa. Sino que le dio la orden: ¿sabes qué? Vete a zambullir. ¿Cómo me va a hablar ese así? Amén. Pero cuando él obedece a lo que el profeta le dice en el versículo 14, ¿pueden ver ahí? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Amén. Un milagro grandísimo, poderoso. Esa enfermedad era la peor que azotaba en Medio Oriente. Según lo que relata las Escrituras, era la peor enfermedad. Entonces lo manda a zambullirse en el río Jordán. ¿Cuántas? 7 veces. Y después de salir, su carne es limpia. Un milagro maravilloso. Las Escrituras nos muestran que el elemento que Dios usa para poder limpiar es el agua. Ahí en YouTube tenemos otros el estudio de los 3 Génesis. Cuando usted lee Génesis 1:1 en adelante, no va a encontrar en ningún momento donde dice Dios: y Dios creó las aguas. Amén. Sino que es un elemento que aún a la misma ciencia le causa asombro. El agua. En una gota tiene millones y millones de seres vivos. Ahora imagínense en un río, una cascada, y es lo que nos da vida, los minerales y todo eso. ¿Están acá despiertos? Ahora, vamos nosotros para que en San Juan 5
Vamos a San Juan 5. Vamos todos a San Juan 5. Y aquí vamos a ver la razón de cómo es que Naamán fue sano. San Juan 5, San Juan 5:1, San Juan 5:1. Amén. Mucha atención, 5:1 de San Juan. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En eso yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. San Juan 5. ¿Amén? ¿Están ahí? El 3. En esto yacía multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía del tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Sucedía algo maravilloso, que dice la palabra, lo relata San Juan, describe que un ángel descendía y agitaba el agua. No es que miraban al ángel, no miraban al ser alado, no, sino que el agua solamente se movía. ¿Qué sucedió con Naamán? Lo mismo. Cuando el siervo de Dios, el profeta, dice, vete a zambullir en el Jordán es agua común, es agua común. Pero la presencia de Dios, ¿qué hacía en el agua? Santificaba. Y en el momento cuando entra Naamán, en ese momento, a las 7 veces zambullirse, sale limpio. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios santificaba el agua. Entonces, por el momento, cuando Naamán necesitó ser sano, se zambulló, en ese momento, la presencia de Dios. Y aquí nos dice en San Juan 5, amén, 5:3, ¿están ahí todos conmigo? En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo. Eso se puede traducir como cada 2 años, de tiempo en tiempo, amén. O de vez en cuando lo traducen otros. Están acá despiertos. Y todos con sus enfermos alrededor del estanque de Betesda, esperando a que se moviera el agua. ¿Están acá? ¿Quién no necesita sanidad? Yo imagino que hasta se rolaban tal vez, porque dice que este hombre no tenía quien lo empujara al agua. El primero que caía al agua, ese recibía sanidad. ¿Viste? ¿Estás viendo ahí cómo Dios usa ese elemento, el agua? Están despiertos para sanar. Lo hizo con Naamán, lo hizo con este hombre. Dios usó con Moisés también. Amén. Activó ahí para que el agua amarga fuera agua dulce. ¿Estamos aquí? Entonces, vuelvo a leer por favor 3 y 4 que me ayudan. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Amén. Y había allí un hombre que hacía ¿cuántos? 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Amén. Qué maravilloso. ¿Cuántos años? 38 años. Luchando por ser sano, pero le ganaban siempre. Y él no perdía la esperanza. No sé cuándo va a volver el ángel a agitar el agua y voy a tratar de ser sano, aventarme al agua. Dice el 9, léalo. Amén. ¿Lo está viendo usted? Ahora, cuando al Señor Jesús lo va a ver un principal de los judíos, un principal, un hombre importantísimo, vamos a San Juan, ahí mismo estamos, San Juan 3, y miren lo que le demanda el Señor a este hombre. San Juan 3:1, ahí nada más, atrasito, San Juan 3:1. Amén. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Ese vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús y le dijo,
de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Están despiertos? Ahí vemos otra vez el elemento agua. Y dice ahí en el versículo 5, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿A dónde manda el Señor para ser salvos, para recibir el perdón de pecados? ¿A dónde? Al bautismo. El bautismo. Por eso cuando muchas veces las personas que no han aceptado al Señor Jesús y mueren, dicen, hagan un rezo, hagan algo para que entre al cielo, a la gloria. Pero aquí dice la palabra, el que no naciere de agua, no puede entrar en el reino de Dios. ¿Cómo podemos decirle al Señor, Señor, recíbelo en el paraíso, si estando en vida Él no quiso bautizarse nunca? ¿Me está entendiendo? Dijo, no, nada más no al bautismo. Y dice el Señor, es necesario. Este hombre que lo fue a ver, no crea que era un iletrado. Era un hombre que conocía la palabra de Dios de memoria, desde Génesis hasta Malaquías. Bien se lo sabía. Pero dijo el Señor, es necesario que te bautices. Si no te bautizas, ¿qué dice? No entrarás en el reino de los cielos. Amén, hermano. ¿Cuán importante es? ¿Qué cosa? Bautizarse. Ahora, aquí lo importante es esto. Éxodo 3, vamos a Éxodo 3, Éxodo capítulo 3. Éxodo capítulo 3. Éxodo en su capítulo 3. al 5. Amén. Vamos a leer esos versículos nada más. Viendo Dios que Moisés iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás es tierra santa. ¿Por qué ese lugar se había convertido en tierra santa? Porque la presencia de Dios, ¿qué cosa? Había descendido. ¿Están aquí presentes conmigo? Pero un momento, unos 15 minutos, 20 minutos. La presencia de Dios, que dice, santifica el lugar. En el estanque de Betesda, todos los enfermos estaban alrededor. ¿Cuántos había? Multitud de enfermos. Pero cuando bajaba la presencia de Dios, ¿qué cosa? Santificaba, entienda. Le daba propiedades curativas, ¿a cuál? Al agua. En ese momento. No era diario. No que ten agua bendita y llévatelo a tu casa. No, en ese momento lo santificaba. Por eso cuando Moisés llega al monte y ve la zarza ardiendo, en ese lugar donde estaba la presencia de Dios, escuche bien, las piedras, los árboles, los matorrales, todo estaba santificado. Santo, era puro, era limpio. Por eso dice en Éxodo 19, vamos, Éxodo 19, a ver si es ahí. Éxodo 19. ¿A ver? Éxodo 19, versículo 9. ¿Están ahí todos? Entonces Dios dijo a Moisés, he aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo y también para que te crean para siempre. Amén, hermanos. ¿Sí estamos aquí? Lea por favor el versículo 12, el lado izquierdo, algún hermano o hermana. Y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo, guardaos, no suban al monte, ni toquen sus límites. Cualquiera que tocar el monte, de seguro morirá. Siga. No lo tocará mano, porque será apedreado o aseteado. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirás al monte. Amén. La presencia de Dios santificó todo el monte. Y por eso dice la palabra, ponga atención, que nadie podía tocar el monte porque santificaba. Hay quienes no creen en las cosas de Dios.
¿Qué va a hacer? Ah, pero crees en la Llorona, ¿no? Ahí sí crees. Que creen en la Matlacigua, que la sombra, que esto. Ahí sí crees. Ni la palabra de Dios es fantasía. Y lo que tú hay, que los duendes, que no sé qué tanto. ¿Están aquí escuchando? Ve la palabra de Dios. Santificaba el lugar. Todo era santo, ese espacio. Como el calzado de Moisés estaba sucio, quítate. Porque todo lo que está alrededor está santo. Y el monte donde fue a hablar el Señor, todo el monte. Por eso le puso límite. Cualquiera que toque, ¿qué dice? Será aceiteado. Entonces, cuando los enfermos estaban alrededor del estanque y se movía el agua en esas ondas, ¿qué pasaba? Se santificaba el agua. Amén. Se santificaba el agua por esos minutos. Y entonces las personas luchaban por aventarse y ¿qué? Ser sanos. Amén, hermanos. Pero dice que la presencia de Dios, ¿qué? Santifica el lugar. No que le vamos a hacer la señal de la cruz y hasta todavía besan. No, la presencia de Dios. Vamos a ver en Mateo. Mateo. Mateo 18. Mateo 18:20. Vamos, ¿están todos ahí? Muy bien, dice Mateo 18:20. Porque donde están 2 o 3 congregados, ¿en qué? En mi nombre. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Ahí está santificando el lugar. Deja de pensar esas ideas que te meten en la escuela, tus compañeros, los maestros. Dios está en todo lugar. El Dios de Espinosa. Dios está en todos lados. Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, con un motivo que es adorar, bendecir, exaltar el nombre de Dios, que dice, ahí está Dios. ¿Cómo va a estar en un partido de fútbol? Y no que diga que juegue, pero no en días de culto. ¿Cómo va a estar en una clausura? No, dice donde están 2 o 3 congregados con un motivo, con un pensamiento de adorar a nuestro Señor Jesús. Ahí es cuando el lugar se santifica, entiéndalo. Es cuando se santifica. Entonces, dice ahí, y esa es la clave, ¿no? Lean desde el 19 y 20, por favor, ayúdenme. Acerca de cualquier cosa que pidiere, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. A ver, congregados en mi nombre. Aquí entonces vamos a hacer separación. Están acá despiertos, pongan atención. Imposible que la presencia de Dios descendiera donde estaban alabando o adorando a Moloch, donde estaban adorando a Belcebú, allá dioses cananeos, donde estaban adorando a Istar, donde estaban adorando a Horus, allá en Egipto. Imposible. Como es imposible también que la presencia de Dios descienda donde se adora a un Dios llamado Jehová. Dice aquí la palabra, donde estén 2 congregados, ¿en qué? En mi nombre. Entonces, ¿cuándo qué? Santifica el lugar. Es cuando el agua, en este caso del bautismo, ¿qué cosa? Toma propiedades espirituales. ¿Está entendiendo? Esas aguas que usted ve acá atrás tienen propiedades espirituales. ¿Para qué? Para perdonar pecados. Porque dice la Escritura, donde estén 2 o 3 congregados mi nombre, ahí estoy yo. La presencia de Dios santifica el lugar. Por eso, cuando las personas dicen, oye, ¿qué es posible que las aguas digan que perdona pecados? No, métete tú en cualquier río, en cualquier alberca, eso no va a pasar absolutamente nada. Dice la palabra que el nombre del Señor es el que santifica. ¿Me está entendiendo? Por eso se lleva a cabo, ¿cuál? El perdón de pecados. Amén. Lea el versículo 20 otra vez, por favor. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre,
allí estoy yo en medio de ellos. A ver, ahora vamos a esto, ponga atención. A mí me decían una ocasión, hermano, ¿y cómo la persona, dónde tiene que ser bautizado? Porque unos bautizan en el mar, otros bautizan en el río. Tiene que ser un lugar donde el agua corra, porque, pues no sé qué será, tal vez los pecados se estancarán, pensarán, y se van a reproducir ahí. ¿Cómo debe de ser? Miren, hermanos, ha pasado en las noticias, no sé si han visto. Se fueron a la iglesia a bautizar en el mar, lo agarró el mar, se lo llevó. Hasta lo amarraban acá al pobre. Dijo, presta para acá, dijo el mar, se lo llevó. Literalmente lo sepultó en la profundidad. Ay, Dios mío, ahí va el pastor dando vueltas también. Mire. No entienden. Tiene que ser en un río. ¿Dónde? Vamos a buscar un río donde nace el agua. A ver, que por más bonito. La mayoría de los que van es porque quieren echarse su chapuzón. Es la verdad. Porque no han entendido la realidad. Dice la palabra que el bautismo es ¿para qué? Para el perdón de pecados. Porque en ese momento Dios santifica el lugar. ¿Está entendiendo? Recuerdo este pastor me contaba y decía, no sé qué hermano otro estaba. Fuimos a, no sé si fue no fue al Vado, no recuerdo, era una presa me parece. Y fuimos a bautizar, y estábamos todos alrededor cantando los coritos, y los niños andaban corriendo por allá, por acá, y de repente un niño se va, pum, en el agua. Y se fue. ¿Y dónde que salía el niño? Se aventaron los hermanos, pues en un instante eso que iba a ser de bendición, iba a ser lloro. Sacaron al niño, lo estuvieron ahí reanimando y ya pudo, pues no se ahogó. ¿Están comprendiendo, hermanos? Porque no han entendido. ¿Dónde te bautizaron? Yo en un río, yo en una playa, mucho más. Ahí andan peleando tontería y media. Aquí dice la palabra que el nombre, la presencia de Dios que santifica el lugar. ¿Y sabe qué? La palabra bautismo dice que significa sumergir, empapar, como rociar. ¿Están entendiendo? ¿Están comprendiendo? Sumergir, ¿qué más? Empapar, como rociar. ¿Están escuchando, hermanos? En las Escrituras nos habla en Hechos capítulo 2. ¿Cuántos fueron bautizados, recuerdan? Como 3,000 personas fueron bautizados. ¿Están escuchando, iglesia? Durante la fiesta de Pentecostés, entiendan, no había lugar libre, no había nacimiento de agua libre, todo estaba ocupado porque era una fiesta nacional. ¿Están escuchando? Todo. ¿Cómo le hizo Pedro para bautizar a 3,000 personas? ¿Cómo lo hizo? Tuvo que haberlos rociado. 3,000 personas. Israel no abunda agua, no, Israel es pobre en agua, escasez. ¿Están escuchando? Entonces, ¿cuál es lo importante? El nombre. Porque el nombre, ¿qué va a hacer? Va a santificar el agua. ¿Están escuchando? Por eso cuando el hijo de la hermana Betsabé decidió bautizarse, ¿cómo lo bautizamos? ¿Recuerdan ustedes? ¿Cómo? Rociando. Le rociamos agua en el nombre de Jesús. Y el incrédulo dirá, no, tiene que ser en el mar. Tiene que ser en el río. No, la palabra dice que santifica. ¿Cuál? El nombre. Despiertos. Y se efectúa entonces lo que el Señor prometió y dijo, el perdón de pecados. Solamente así. Vamos a ir a lo que nos dice en Hechos. Vamos a Hechos. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, versículo 36. Ponga atención. Dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quienes ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, lo primero es que se arrepientan y se bautice cada uno de vosotros en, ¿qué dice?
en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados. ¿Está entendiendo? ¿Cómo se puede activar el agua de ser un agua común a ser un agua sanadora, perdonadora? Tiene que ser bautizado en el nombre de Jesús. ¿Está entendiendo? ¿Cómo va a tener esa propiedad, ese poder milagroso para sanar? Si cuando se está bajando el agua dice, yo te bautizo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Está comprendiendo? Ahora dice ahí uno de los puntos importantes en el bautismo, en el 38. Léalo. Pedro les dijo, ¿cómo? Arrepentíos. Ahí están todos despiertos. Un niño no se puede arrepentir. ¿Está entendiendo? Dile a un niño que se arrepienta de sus pecados. Alec, ven para acá, hijo. Ven, aquí estoy. ¿Te arrepientes de tus pecados? Él no entiende, lo está viendo, pero ni bien nace el niño, padrino, madrina, porque necesita bautizarse, porque tiene cola y cacho, tuvo un toro. Entienda, dice que se tiene que arrepentir. Él que anda buscando ahí un dulce, mira no sé qué cosa. Arrepentirse. ¿Quién tiene esa facultad? Es de pensar, analizar lo que sucedió, lo que pasó. Ah, sí, cierto. Mira, dice, está redarguyendo la conciencia y dice, necesito proceder a las aguas del bautismo. Amén. Y ahí le dice San Pedro en el versículo 38, ¿cómo le dice? ¿Cómo? En el nombre. ¿Están acá despiertos? Nicodemo, cuando fue a ver al Señor Jesucristo en la noche, ¿qué buscaba Nicodemo? La salvación de su alma. Y le dijo el Señor, tienes que ser bautizado. Y le preguntamos en las Escrituras, ¿cómo debemos ser bautizados? ¿Cómo es la fórmula bautismal? Y dice, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En el nombre de Jesús. Por eso le dice en el 38, ¿verdad? Léalo. Amén. Vamos a Isaías todos. Isaías en el capítulo 1, versículo 16, 17, 18. ¿Alguien que me ayude a leer? Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid el agravio, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. A ver, ¿cómo ve? ¿Cuál era la condición de Naamán? Semejante. Naamán se estaba pudriendo. ¿Está entendiendo? En vida, apestaba. No podía comer con los demás por era contagiosa la lepra. Pero cuando desciende a las aguas del Jordán, ¿qué dice? Salió limpio. Por eso dice ahí en Isaías capítulo 1, donde leyó el versículo 18, vengan luego dice Dios, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser, ¿qué dice? Como blanca lana. ¿Está entendiendo? Por eso los que hoy van a ser bautizados, los dos hermanos, ya nadie te puede estar sacando en cara lo que pasó. Bueno, y si te lo saca, pues que lo saque. Pero la cuestión es que dice la palabra que ¿qué? Que Dios ha perdonado. La cuestión es que tú lo creas de corazón. ¿Está entendiendo? Ya todas las cosas ya. Él perdonó. Pero tú hiciste esto, tú fuiste lo otro. Ay, ¿te acuerdas de eso? Dice, aunque sea rojo, aunque sea lo más intenso, que dice, vendrán a ser como blanca. ¿Vistes? Solamente eso lo puede efectuar el agua donde se menciona el nombre de Jesús. ¿No ha visto usted cuando su hijo, su hija se va a bañar? O están chiquitos, ¿no?
Ya voy a bañar y se mete a bañar y nada con pura agua y ni se echó jabón. ¿Sí están acá o no? ¿Qué le dice usted? Bien hecho, hijo mío. Regrésate a bañar bien con jabón. Tállate bien. Cuando la persona desciende a las aguas y menciona cualquier título, cualquier otra invocación que no sea el nombre de Jesús, esa persona no ha sido limpiada, no ha sido perdonada, entiéndalo. Aún sigue cargando ¿cuál? Lo de antaño. Aún lo sigue cargando sobre sus espaldas. Aún lo lleva y está presente delante de Dios la maldad. ¿Están escuchando? Por eso dice la Escritura ahí, donde dos o tres, ¿qué dice? Se congreguen en mi nombre. Ahí se activa el poder sanador. ¿Están escuchando? Van a poner atención. Porque ahorita ha salido, como dice San Pablo, muchos falsos apóstoles. Bautízate como tú quieras, no hay ningún problema. Solamente cree en Dios y punto. Es a tu conveniencia. Pero la Escritura nos marca margen y dice, tiene que ser así, así y así de esta manera. No puso condiciones Naamán. Los ríos de allá de mi ciudad, son ríos limpios, unos sauces hermosos, lugares bien bonitos. Pero le dijo el profeta, tienes que ir allá al Jordán. Igual nosotros. ¿Está escuchando? Tiene que ser ¿cuál? En el nombre de Jesús, porque la palabra de Dios lo dice, no lo digo yo. ¿Están aquí o no están aquí? Ahora, para aquellos que confían en su moral y dicen, yo creo que nunca he hecho algo grave. No he asesinado, no he robado, no he hecho eso, no he hecho aquello. Por lo tanto, no le hago mal a nadie. Qué bueno, pero te estás haciendo mal a ti. Porque te estás negando la salvación. La salvación no viene porque seas moralmente bueno. La salvación viene porque aceptemos a nuestro Señor Jesús. ¿Me está entendiendo? No vamos a recibir la salvación por nuestras obras. ¿Está escuchando? Porque si no, aquellos funcionarios ladrones que roban un montón y luego donan millones, imagínate qué palacio tienen allá en los cielos. ¿Está escuchando o no? ¿Están escuchando? ¿Eh? Porque ahí es donde ponemos nuestra confianza. Es que yo no hago nada a nadie, es que yo soy así, son bien buenos, soy un pan de Dios. No, hermanos, todos tenemos que proceder. Nicodemo, un hombre moralmente perfecto. San Pablo, un hombre que nada le podían reprochar, dice San Pablo, desde pequeño me instruyeron en la ley, era un hombre que guardó y nunca pecó, y mire, mas sin embargo necesito de Cristo, porque eso no es suficiente para mí. ¿Acaso no pecamos con el pensamiento? ¿Acaso no pecamos con el odio, con el rencor, con la ira? ¿No pecamos? No tienes pecado. Todos. ¿Dónde nos vamos a ocultar? ¿Están despiertos aquí? Tú bautízate porque tú sí necesitas. Ay, tú. ¿Y tú para cuándo? Y fíjate, luego todavía dicen, tú ves, yo no, porque soy muy pecador. Pues de eso. Pues ¿cuál crees que se va a las aguas del bautismo? ¿Están entendiendo? ¿Pecador? ¿Por qué estamos aquí? ¿Porque somos santos? No. Necesitamos de nuestro Señor. Pero ¿qué pasó con el pasado? El enemigo nos acusaba. Pero dice, Señor, ya todo eso lo he borrado. Ya no hay más, ya no hay cuenta. Ahora, de ahora en adelante, todo es nuevo. Qué maravilloso, ¿no lo cree usted? Qué maravilloso que la presencia de Dios activa ese milagro. ¿En dónde? En el agua. Y esa agua que usted está viendo, donde ahorita van a bajar nuestros hermanos, espiritualmente la presencia de Dios lo ha santificado. No hay que echarle esencias, perfumes aromáticos, adornarlo con flores, con imágenes ahí religiosas, de Chuchito, de la Lupe, que traje que lo santificaron en la capilla. No, dice la presencia de Dios. Señor, te venimos a adorar, a bendecir, santifica esto. Qué maravilloso, ¿no lo cree usted? Cómo Dios hace esas cosas tan grandes. Mateo, capítulo 12. Mateo 12.
Mateo 12, versículo 31. Mateo 12, 31. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Por tanto os digo que todo pecado o blasfemia. San Pablo dijo, yo antes fui un hombre que blasfemaba. ¿Contra quién? Pues contra Dios. ¿Está entendiendo? Pero ¿cómo fue perdonado? Mediante el bautismo. Tienes que proceder al bautismo. Tienes que proceder al bautismo. El día que muramos y ponen nuestra foto ahí, fue un hombre bueno, no lo sé. Dijo Jesús, bueno solo Dios, ¿o no lo cree? Pero para calmar un poco la desesperación, dice, un hombre bueno, un padre ejemplar, una madre de 10. Nos describen lo mejor, ¿sí o no? Pero quien conoce nuestra vida, ¿quién es? Dios. Pero usted, pues debemos de proceder ¿a dónde? A las aguas del bautismo. Pues San Pedro le dice, bautícese a cada uno de vosotros en el nombre de Jesús. Pero si fui bautizado en otro nombre, en otra forma, no eres salvo. No has sido perdonado tus pecados. Tiene que ser en el nombre de Jesús. Vamos a ver en Hechos 19. Hechos 19. Hechos 19. Ya leímos Hechos 2, ¿no? Vamos a Hechos 19. Hechos 19, versículo 3, 19:3. ¿Lo encontraron? Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, estos en Jesús, en Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Ya habían sido bautizados con otro bautizo. ¿Están acá despiertos? Oye, porque todavía hay quien se aferra, ¿eh? Yo tengo mi padrino y mi madrina. Y borrachos, pero son mi padrino, mi madrina. ¿Me está entendiendo? Y si me bautizo en la iglesia, voy a traicionar mi religión. ¿Están escuchando? Otros, yo ya fui bautizado en una iglesia y de ahí, nada más no. Dice, ¿cómo fueron bautizados? En el bautismo de Juan. Ese bautismo que era de un siervo de Dios, era para arrepentimiento, no para el perdón. Ok, perfecto, vamos a las aguas del bautismo. ¿Ve usted? ¿Están acá despiertos, hermanos? La forma bautismal tiene que ser en el nombre de Jesús. Vamos a Hechos capítulo 10. Hechos 10. Hechos capítulo 10. Versículo 47, 48, por favor. ¿Quién me ayuda a leer? Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Otra vez. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. ¿Cómo mandó bautizarle? En el nombre de Jesús. Amén. ¿Despiertos? No, pero no creo, pues aunque no creas, la palabra de Dios es así. ¿Está entendiendo? Yo siempre lo he dicho, y siempre, porque a mí me pasó, y te va a pasar a ti. Un día tendrás enfrente la necesidad de buscar a Dios, y ahí te vas a dar cuenta que Él es real. ¿Me está entendiendo? No todo lo hace tus manitas. ¿Me está entendiendo? No todo lo hace tu corazoncito que se levanta. No, Dios nos da esa facultad. Y si cada día que nos levantamos es para acercarnos y buscar de Él. Por eso le dice, tienen que ser bautizados en el nombre de Jesús. Gentiles, judíos y personas que ya han sido bautizados
con otro bautizo, tienen que ser bautizados en el nombre de Jesús. ¿Qué dice 2 Corintios 5:17? Vamos, rápido. 2 Corintios, porque ya los que quieren ser bautizados ya andan desesperados. 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas. Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Amén, hermanos. Qué precioso. Ya no tienes que estar esperando, escuche bien. Ya no tienes que estar alrededor de Bethesda esperando a ver en qué momento el agua se mueve para yo ser salvo, ser sanado. ¿Están escuchando? Porque esa enfermedad es tipo y figura del pecado. Ya no tenemos que estar esperando cada 2 años a ver a qué hora se mueve el agua para acceder. Dice la palabra en Hebreos, si escuchas hoy su voz, no seas rebelde. ¿Me está entendiendo? Por eso el bautismo está abierto para la persona que diga, yo quiero ser bautizado, sea lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, sea en la noche, en la medianoche, en la madrugada, esté temblando. Si la persona dice, hoy quiero ser bautizado, el privilegio que no tuvo el hombre que estaba afuera del Bethesda, esperando hasta que se moviera el agua, hasta que se mueva el agua, entonces llegaré a ser salvo y a ver si alguien me ayuda. Pero dice la palabra, no, tú puedes ser sano, como Naamán, como el paralítico de Bethesda, porque la enfermedad es tipo y figura de nuestros pecados. Si hoy escuchares su voz, no seas rebelde. Hebreos, y ya con esto terminamos. Ya los veo bien desesperados. No crean que no, contagian. 3, no es cierto. 3. Amén. 15. ¿Están ahí? Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcas vuestro corazón como en la provocación. Otra vez. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas el corazón. Es que me voy a bautizar hasta que se bauticen 10. Me voy a bautizar hasta que se bauticen 12. ¿Cuántos más hay? Porque yo solito no hay, pues entonces no quieres la salvación. En una ocasión se bautizaron como 10, los 10 se fueron de la iglesia. Miren que están buscando números, la salvación, el perdón, el reconcilio con nuestro Señor. ¿Cuántos se van? Pues yo, vámonos adelante, necesito la salvación. Dice ahí, entre tanto que dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón, como lo hicieron los israelitas en la provocación. 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Amén. ¿Sí están ahí, hermanos? Muy bien. Entonces Dios hace la invitación. Si nuestros pecados son negros, rojos, ¿qué dice Él? Nos va a perdonar. Él es el que nos perdona, no soy yo. Es el nombre de Cristo Jesús que santifica el agua, el lugar, que va a hacer que el reconcilio con nuestro Dios se efectúe a través del bautismo. Amén, hermanos. Si están acá, dejen de estar pensando que, ay, es que mi abuelita fue bruja y me echó una maldición que me sigue hasta el día de hoy. En el nombre de Jesús, crea que se rompe todo. ¿Me está entendiendo? Porque luego cada cosa que ando pensando. Rompe todas cadenas, toda maldición generacional, todo lo que venga arrastrando, que dice el nombre de Jesús es poderoso. Tú ya no necesitas de más que buscar de él. Amén. Muy bien, hermanos, que Dios los bendiga. Vamos a proceder a los bautizos. La maestra de los niños, ¿por qué no trae a los niños y los acomoda a los niños, por favor, para que con mucho orden, la hermana que va a estar grabando, por favor, ahí. Hermano Juan, ¿está ocupado usted? ¿Me ayuda, hermano, por favor? A ver, hermano Enoch, hermano José, le entrega su toalla al hermano Juan, por favor. Amén. Estírense un poquito. Y aquí va a estar aquí va a estar el hermano Juan, por favor, usted. Amén. Sentaditos o parados, como. Sí, amor. Oye.